Gracias por escuchar. Venimos nuevamente con el secreto de la parashá de Beshalach. Y aquí vamos a entender algo bastante fuerte. A través de la enseñanza que está en la Torá, buscaremos el secreto. Estamos en Shemot 14. Aquí entramos a conectar con el mar que no se abre aún. El enemigo se acerca por la retaguardia y Hashem dice algo aparentemente difícil de entender en ese mismo instante. ¿Por qué clamas a mí? Hay un secreto en el por qué clamas a mí. El Zohar de la parashá de Beshalach enseña: mientras las personas no cruzan su mar, escuche bien, mientras la persona no cruza su propio mar, estamos llenos de mares, del mar de la dificultad, del mar del caos, del mar del egoísmo, del mar de los sinsabores, del mar del desconcierto, porque estuvimos en un lugar espiritual donde lo que aprendimos nos dejó algo, pero no su totalidad. El mar de las relaciones, el mar de esas emociones que no tienen forma. Entonces, mientras la persona no cruza ese mar que no tiene, de las emociones que no tiene forma para hablar de algo, va a seguir cautivo en Egipto, porque Egipto sigue vivo. Desde la perspectiva de la Kabbalah, Faraón es un conocimiento. Es como el conocimiento de la clipa. La mente que conoce a Dios, pero no se somete. Ese es el Faraón. Por eso dice: ¿quién es Hashem para que yo le obedezca? Él no está negando a la existencia del Ser Supremo. Lo intelectualiza. Ese es el peor enemigo del alma. Saber sin rendirse. Por eso Israel ya salió, pero Egipto aún tiene fuerza para perseguirle. Y dentro de esa persecución aparece el miedo del pueblo, porque es el alma frente al abismo. Y se dice que la Torá nos enseña la pronunciación de estas palabras. ¿No había sepulturas en Egipto? Conectamos esto con un midrash. Cuando el alma ve que no puede volver atrás, entra en pánico. ¿Qué es atrás? Atrás son viejos patrones. Atrás es todo lo que me hizo caer. Y adelante es emuná. Pero a los lados no hay escapatoria. Entonces, o vuelvo a los viejos patrones o ejerzo emuná. Aunque la emuná sea pequeña, solo tienes que avanzar. Porque muchas veces el alma dice: prefiero esclavitud conocida que libertad que exige anulación del ego, que es el bitul, la anulación del ego. Pero la misma Torá menciona que Hashem peleará por ustedes y ustedes quedarán en silencio. Silencio en hebreo es jeresh, que comparte con la raíz de la palabra arar o remover la tierra. O sea que el silencio remueve el ruido del ego. El pueblo debía entrar en Malhut pura, sin ese intelecto, sin esa emoción, solo con una entrega total. Hay momentos donde no tenemos que hablar, sino de soltar. Y aquí hay un punto muy alto. ¿Por qué clamas a mí? Hay momentos donde la oración misma pasa a ser un obstáculo. ¿Por qué? Porque ya clamaron, ya lloraron, ya despertaron misericordia. Lo único que tienes que hacer es avanzar. Aparece el bastón de Moisés. El bastón representa la voluntad que se alinea con el Eterno. ¿Está alineada tu voluntad con el Eterno? Y cuando se alinea tu voluntad con la voluntad del Eterno y son una y se sumergen, entonces el mar se abre. Hemos entendido, según el Midrash, que el mar se abrió en 12 senderos.
para que cada tribu cruzara según la raíz de su alma. Pero esto es un midrash. Más bien, 12 senderos son 12 maneras de conectar con Hashem. 12 niveles. 12 niveles de conexión que derriban 12 niveles de inconexión. 12 clipá que cada una de los líderes de la tribu de Israel tenía y que había que derribar. Porque la clipá, que es la cáscara, intenta usar aún el mismo milagro para que tú no anules tu propio ego. Muchas veces aparece el intelecto que nos hace ahogarnos en el conocimiento. Y cuando nos ahogamos en el conocimiento, no hemos salido de Egipto porque hay niveles de comprensión que nos hacen entender que Egipto tenía mucho conocimiento porque Moshe aprende 70 lenguas en Egipto. Y aquí está el secreto. Rezar no basta. Hacer plegarias no basta. A veces ni entender sirve. Y preguntar estorba. Solo queda caminar aunque el mar esté cerrado. Porque cuando das ese paso, vas a abrir, vas a romper la clipo antigua y vas a revelar la luz. Y cuando tú revelas la luz, entonces no vuelves atrás. ¿Qué hemos entendido? El mar al frente, los egipcios detrás. No hay para dónde coger ni para los lados. Solo te toca enfrentar tu propio mar. El mar de las vicisitudes. El mar de la desconfianza. El mar de solo querer entender y entender y entender Torah desde un nivel intelectual, sin la humildad. ¿Qué se necesita para elevarse? Sabemos que una persona entró al mar y el mar se abrió. Y hay muchas historias que nos dicen de qué manera fueron o de qué manera fue. Pero la clave de esta parashiot o de esta parashá es: ¿tú avanzas? ¿Tú caminas o estás esperando que se te empuje para poder comprender de que el nivel anterior no es el nivel al cual el Eterno te quiere? No había necesidad de colocarlo frente al mar. El mar nos hace entender que solamente yo derribo mis dificultades. Y como lo explicaba anteriormente, aunque haga mis plegarias, si no camino, no logro. Es momento de lograr. Es momento de aún en ese logro sanar. Pero aquí hay algo bastante fuerte. Aparece un número que me llama la atención. El número 600. Tomó 600 carros escogidos. 600 es la expansión incompleta del poder, la fuerza sin el sello final. Porque también habían 600,000 almas. Vamos a utilizar nuestra fuerza interna. Vamos a conectarnos con la voluntad de aquellos que desean estar en los mundos superiores, aunque permanezcamos en este plano, porque este plano es aún estar frente al mar. Y demos el primer paso. El primer paso es pisar el mar. ¿Y cómo se pisa el mar? Reconociendo que necesitas dar el paso. Parecerá un juego de palabras, pero aquel que no camina muere
Aquel que no camina se consume. Aquel que no camina pierde aún la esperanza. Si bien hay momentos para estar quieto, te dijeron haz silencio, pero avanza. Haz silencio, pero camina, porque el silencio es mejor. Shalom a todos.